En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Bueno, hola, ¿qué tal? Un episodio nuevo de Vivir Felizmente y hoy con una grata compañía, con un amigo prácticamente. Así que tengo un honor de tener aquí al doctor Oscar Badilla, médico endocrinólogo de Hospital Clínica Bíblica, que hoy nos acompaña de hablar sobre hormonas. Y cuando hablamos de hormonas, yo siento como que estoy hablando de un roller coaster o una montaña rusa. Sobre todo nosotras las mujeres que experimentamos tantos altibajos, o no sé si le echamos la culpa a las hormonas para justificarnos a veces precisamente de esos comportamientos que tenemos tan raros en el mes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y gracias a la doctora Porras por la invitación. Y muy contento de estar aquí hablando, como dice usted, este tema tan importante que es la parte hormonal. Porque realmente se habla muchísimo que las hormonas me afectan, que afecta más a la mujer, que afecta más al hombre. Pero bueno, hay muchas dudas acerca del tema. Y yo creo que podríamos empezar, Silvia, si te parece, hablando realmente de qué es una hormona, ¿no? Totalmente, porque yo creo que la gente que nos escucha, no todo el mundo es profesional en la parte médica y es importante empezar por lo básico. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son sustancias que se liberan en diferentes glándulas del cuerpo. El cuerpo tiene diferentes glándulas y va a liberar sustancias. Esas sustancias van a ir a diferentes partes del cuerpo y a hacer funciones. Por ejemplo, hay hormonas tiroideas que tienen que ver con la tasa metabólica del cuerpo, es decir, la velocidad en que suceden las funciones en nuestro organismo. Hay hormonas ováricas, hay hormonas que se producen en los testículos que tienen ya que ver más con la parte sexual, y hay otro tipo de hormonas como es la insulina que tiene que ver mucho con la parte metabólica. Pero en sí las hormonas son sustancias que se producen dentro del cuerpo que van a ir a cumplir una función específica en nuestro organismo. Ahora, dentro de las funciones, sabemos que regulan parte de nuestro metabolismo per se, pero llegan a ser importantes también en nuestro desempeño mental, en nuestro desempeño de emociones. Tienen que ver esas hormonas en esos, podemos decir, en esa montaña rusa que llevamos hombres y mujeres, porque a veces pensamos que solamente es exclusivo de las mujeres, pero ustedes, o sea, el género masculino también tiene tanto altibajo en ese sentido. Bueno, depende de la hormona que estemos hablando, porque si me dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la parte mental? Las hormonas tiroideas tienen que ver con la parte mental. Si yo tengo poca hormona tiroidea, mi pensamiento generalmente va a ser más lento. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, mi pensamiento es un poco más rápido y sí tiene que ver con la parte mental y otras hormonas, pero el tema que estaba tocando usted posiblemente tiene que ver más con las hormonas sexuales. Entonces vamos a hablar de hormonas que las mujeres producen una mayor cantidad, como son los estrógenos y la progesterona, y hormonas que los hombres producen una mayor cantidad, como es la testosterona. Los hombres generalmente producimos un nivel de testosterona bastante estable durante todo el día, y por ende, desde el punto de vista hormonal, no afecta tanto el temperamento. Aunque bueno, hay situaciones especiales en las cuales hay cambios en los niveles de testosterona y puede cambiar el temperamento. Y ahora, si quiere, más tarde hablamos acerca de la andropausia, que es un tema que se conoce poco y controversial y todo, ¿verdad? Con respecto a la mujer y las hormonas sexuales, ahí estamos hablando de un juego de dos hormonas, principalmente estrógenos y la progesterona. Y es que todos los días cambia la cantidad de estrógenos y todos los días cambia la cantidad de progesterona que produce la mujer. Y es que eso tiene impacto sobre cómo se siente la mujer, tiene impacto sobre la piel, sobre el cabello de la mujer, pero mucho tiene impacto sobre la parte mental. Cómo se siente, qué, qué tan contento puede estar hoy o qué tan de mal humor puede estar. Eso tiene que ver mucho con la parte hormonal. Por ejemplo,
los estrógenos generalmente producen que la mujer se sienta bien, se sienta un poco más contenta. La progesterona más bien no, la progesterona más bien hace que la mujer pueda tener un poquito más de mal humor o que no se sienta tan bien consigo misma y con todo el medio que lo rodea. Entonces, sí, en la mujer cambia muchísimo por eso, porque todos los días se secreta de forma diferente y tiene que ver mucho con los días del ciclo menstrual. Los primeros días se libera una mayor cantidad de estrógenos, entonces la mujer tiende a sentirse un poquito mejor y al final antes de que venga la menstruación, se libera un poco más de progesterona y ahí se da el síndrome, el famosísimo síndrome premenstrual. ¿Qué presentan las mujeres en el síndrome premenstrual, doctora Porras? Chicha. O sea, de repente, pues, es que es una cosa que uno no lo controla. O sea, es así como que de repente uno explota así, ¡cha! O lloradera. También bueno, es que depende de muchas mujeres que les da lloradera o más sensibilidad. O de repente estás viendo algo en la tele y empiezas a llorar, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿verdad? O sea, es inexplicable. ¿Y qué pasa con los líquidos? Contame qué pasa con los líquidos en el síndrome premenstrual. Bueno, tendemos a aumentar un poquito, que nos hinchamos un poco, y algunas mujeres más que otras, obviamente, pero sí nos hinchamos, inclusive a veces nos hinchamos, Oscar, cuando usamos algún tipo de anticonceptivo, tal vez que no es el adecuado para uno, que también nos hincha muy parecido a ese síndrome premenstrual. Nos sentimos, o sea, cuando uno está en esa época, uno se ve al espejo, y a mí me pasa, y así tal cual te lo voy a decir, yo me veo al espejo y yo, ay no, qué cosa, o sea, hasta uno se ve mal en el espejo, qué fea que me veo, uy no, este vestido se me ve espantoso, así literal, ¿verdad? Y no es un tema de autoestima, es un tema que en ese momento, este vestido que de repente me gustó hace unos, ¿qué? 10 días, y uy, qué espectacular se me ve, ese día precisamente, ay no, qué cosa más terrible, y la cara y todo, o sea, uno se siente feo, se siente mal, tristón, de chicha o lloradera, no sé, es una combinación, o de repente estoy molesta en un momento y de repente te da la lloradera, es un rollercoaster. Entonces, usted le tiene que echar la culpa a la progesterona, esa es una hormona. Y a ver, sí se tiende a acumular un poquito más de líquido, pero posiblemente ni siquiera se note. Posiblemente ni sus compañeros, ni su pareja, ni su familia lo note, pero es algo más de sensación. Y Pero como, cuando se sienten las piernas, porque a veces no lo sienten las piernas. sí, si usted se tiene un tanto más de líquido, pero a ver, estás de mal humor, la progesterona te da mal humor. También es que todos los días estoy de mal humor, Y de en una pronto, progesterona alterada todo el de- tiempo. y de pronto te ves que estás más hinchada o que los zapatos te aprietan un poco y entonces es como una cosa tras la otra, pues eso es hormonas. Al final de cuentas son todos los cambios hormonales y eso tiene un sentido biológico que después lo podríamos discutir, pero sí tiene un sentido biológico, pero sí, eso que te hace sentir mal son hormonas. Y vea qué interesante, porque hay algunos anticonceptivos, y nos vamos a meter en la parte de anticonceptivos acá, porque siento que es importante, que lo único que tienen son Progestina. progestinas. Y eso hace de que usted se pueda sentir mal todos los días. Todos los días te puedes sentir como un síndrome premenstrual. Entonces es muy importante cuando su médico va a escoger cuál es el anticonceptivo, porque podría suceder esto, te podrían provocar un síndrome premenstrual 24/7, todo Pobrecito el el mes. esposo. Bueno, yo no tengo, pero pobrecito el esposo de las pobres mujeres que pasan en ese estado. Ahora, la tendencia depresiva que sí está descrita, que se puede dar, inclusive mujeres que se quejan mucho en la parte líbido y también afecta. De repente no te quiero ni ver. O sea, si puedes, antes de dormir en el otro cuarto, ¿no? Entonces, esa parte también afecta, es culpa de ellas. El tema del líbido, deseo sexual, o sea, Sí. esto es algo muy importante. Número uno, la sexualidad no solamente es hormonas. Si fuera solamente hormonas, sería esto sencillísimo porque yo le doy la hormona. No quiero tener sexo. Te doy la hormona y ya si quieres tener sexo. No, es que la sexualidad tiene muchas esferas. Tiene que ver con la parte hormonal, que es algo muy importante porque sin hormonas no hay sexo, pero tiene que ver también con el ambiente, tiene que ver con el tipo de relaciones que está teniendo, tiene que ver con problemas hasta financieros, imagínate. Entonces es un montón de esferas que están alrededor. Pero bueno, nos vamos a centrar, estamos hablando de hormonas. Vamos a mi amor, no nos Hormonas. perdamos, no nos perdamos. Entonces, sí tiene que ver. Y aquí tiene que ver este juego que yo estaba diciendo anteriormente de los estrógenos y la progesterona.
Los primeros días después de la menstruación, aproximadamente 2 semanas después de la menstruación, se va a dar la ovulación. Ese es el momento en el cual las mujeres pueden quedar embarazadas. Entonces, los primeros días lo que empieza a aumentar son los estrógenos. Y los estrógenos van a sentir, ya habíamos dicho, ¿cómo se siente la mujer con los estrógenos? Se siente muy bien, muy bien. La piel se pone lindísima, el cabello se pone espectacular. Y por ahí del día 12, 13, 14, empieza a incrementar el deseo sexual, empieza a incrementar el líbido. ¿Por qué? Porque ya vas a ovular, ya va a ovular. Entonces, biológicamente, la mujer lo que necesita es quedar embarazada. Eso es biológicamente, porque somos mamíferos. Entonces, ahí es donde todo está bien. Pero llega la ovulación y se da un cambio en las partes hormonales. Bajan los estrógenos. Los estrógenos la hacían sentir Bien. feliz. Sí. Y ahí de quién aumenta. La progesterona. La que da chicha. La que no dan ganas de que se me acerquen. ¿Por qué sucede eso? Porque biológicamente, como animales que somos, ya la mujer no necesita reproducirse. ¿Por qué? Porque ya no hay chance de quedar embarazada. Entonces se incrementa una hormona que más bien lo que va a hacer es bajar el deseo sexual y hasta no querer ni ver al esposo o su pareja. Eso es lo que sucede. Ahora, esto es en la parte donde está ese equilibrio y que está funcionando todo bien. Menopausia. Uy, Exacto. Menopausia, climaterio, menopausia, para no complicarnos tanto. En menopausia ya no hay tanto, ¿verdad? Tanto pico de las hormonas como tal. ¿Qué pasa ahí? O sea, porque ya no tenemos ese estímulo de las hormonas, pero muchas veces en menopausia uno puede ver mucho cuadro también depresivo en las mujeres. No es que todas las menopáusicas sean depresivas, no, pero ciertamente uno, no sé si es un tema de pérdida de menstruación que se puede generar en algunas mujeres, y pues tristeza, estás perdiendo la capacidad reproductiva, o de repente la menstruación, a pesar que, te soy honesta, las mujeres cuando tenemos aquella sangre, uno no deseara tener sangre, o sea, uno deseara menstruar, pero la pérdida precisamente, a muchas mujeres lo sienten tal vez como, sí, ya perdí mi capacidad reproductiva, o ven la menstruación como una parte de juventud, pero creo que ya está un duelo. puede ser un duelo. Ahí está un duelo cuando ya llega la menopausia. Pero sí tiene que ver la parte de depresión con la caída de las hormonas. O sea, ahí después de la menopausia cae totalmente la producción de estrógenos y progesterona en la mujer de origen ovárico. Caen ahí porque ya deja de haber ovulación y deja de haber este juego de hormonas. Pero yo sí me quisiera devolver un par de años antes de la menopausia. Okay. Recordemos que cuando yo digo que una persona está menopáusica, es que ya no ve la menstruación. Pero años antes, aproximadamente un par de años antes, ya se empiezan a dar cambios desde el punto de vista hormonales. Y eso se llama perimenopausia. Aproximadamente 2 años antes de la menopausia, antes de que ya deje de venir la menstruación, y hasta un año después, es el periodo que llamamos nosotros de perimenopausia. Y es que, Silvia, o sea, nosotros creemos que los grandes cambios suceden en la menopausia, pero no es cierto. Los grandes cambios van a suceder en la perimenopausia. Ahí es donde la cosa se pone terrible. ¿Por qué? Porque, número uno, empieza a haber una irregularidad en la secreción de las hormonas. Lo que dicen, las hormonas se volvieron locas. Se volvieron locas. Uno Entonces, también se vuelve loco. Pero yo no he pasado por la menopausia, pero muchas pacientes y mujeres que uno conoce cuando llega ese periodo, ¡ay! Santísimo. santísima. Y de pronto, ¡frum! Se viene el calor Ajá. y se va. Es rapidísimo. Y eso empieza a suceder en la perimenopausia. Pero lo más importante que sucede en este periodo es incremento de peso. La tasa metabólica a través del tiempo, la tasa metabólica es como yo gasto la energía, va disminuyendo. Entonces, generalmente las mujeres que realizan la misma cantidad de ejercicio y que consumen la misma cantidad de alimentos van ganando aproximadamente 0,5 a 1% de peso por año. Y adivine qué pasa en la perimenopausia. Se duplica, se triplica la velocidad de ganancia de peso. Y no es solamente que gana peso, sino es dónde estás ganando peso. ¿Dónde se le ocurre a usted que está ganando peso estas mujeres? Abdominal. Abdominal. Entonces empiezan las llantitas, empieza ese cambio en la composición corporal, se acumula mucha grasa visceral
se pierde mucho músculo y se empieza a perder algunos caracteres sexuales secundarios, como el volumen de las caderas, el volumen de las mamas, em, el volumen de los glúteos, y eso cambia la forma del cuerpo. Entonces, cuando ya entra en la menopausia, donde ya no hay hormonas, ya ha cambiado además su composición del cuerpo. Ha cambiado la calidad de la piel, ha cambiado la calidad del cabello. Entonces, no solamente el estado depresivo o esos estados tienen que ver con la calidad de hormonas, también tiene que ver mucho con eso. Cambia la forma en que pensamos. El líbido, el deseo sexual puede cambiar. La vagina puede sufrir porque al no tener estrógenos, Pierde la humedad. pierde la humedad. Entonces, además de que no quiero tener relaciones sexuales porque ya no tengo ese impulso hormonal, de pronto si tengo relaciones sexuales le puede doler, puede tener ese tipo de problemas. Ese es el problema de la menopausia. Ese es Y cuando quiera, le hablamos de la andropausia. Pues hay que hacer un podcast de andropausia. Bueno, yo le invito, usted sabe que esa es su casa. Ahora, siguiendo con las hormonas, ya hice yo mi checklist con el tema de las hormonas. Tiroides. Sí. Tiroides es una hormona que se las trae, ¿verdad? Le echamos a veces la culpa a la tiroides. Todo, o sea, aumentamos de peso, no vemos lo que estamos comiendo, pero debe ser la tiroides. Pero es que la tiroides tiene que ver con todo. Bueno, pues estamos de acuerdo, pero no siempre es la tiroides, ojo, ¿eh? O sea, entonces, la tiroides inclusive, cuando uno tiene pacientes con depresión, uno siempre chequea la parte tiroidea porque uno sabe que los desórdenes de la tiroides me pueden generar cambios muy importantes en el estado de ánimo. ¿Por qué? ¿Qué hace que el desbalance tiroideo realmente produzca ese cambio en el ánimo? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual se produce ese cambio? Ok, lo primero es que todos, absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo, todos los tejidos, piense en cualquier órgano, corazón, intestino, cerebro, piense en cualquier tejido, piel, cabello, piense en cualquier tejido, todos dependen de la hormona tiroidea. En todos los diferentes células y diferentes tejidos hay receptores, es decir, la hormona tiroidea llega y funciona, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la velocidad de las funciones. Si yo tengo poca hormona tiroidea y me está llegando poca hormona tiroidea a mi cerebro se vuelve más lento. Y parte de eso, de que se vuelve más lento, es que su pensamiento puede ser más lento y además su estado de ánimo puede ir bajando. Procesos como depresión, procesos como demencia o tal vez ni siquiera llegar a demencia, que se te empiecen a olvidar las cosas. Podría decirse como un deterioro cognitivo, podríamos decir. Sí. Una persona que tiene un deterioro cognitivo o que se le están olvidando las cosas, demencia, un cuadro de demencia, podría estar detrás una falta de hormona tiroidea. Y además es que tiroides tiene otro asunto, que usted puede tener cualquier cosita. Piense en un dolor de cabeza. Usted padece de migrañas y toda su vida ha padecido de migrañas, dolores de cabeza. Y de pronto empieza a tener problemas de tiroides. Su tiroides deja de funcionar y deja de producir hormona tiroidea. Podría ser que esos cuadros de migrañas por falta de hormona tiroidea se multipliquen, se hagan más frecuentes o se hagan más fuertes o se hagan más largos, por ejemplo, o cueste más tratarlos. Entonces, siempre, cuando hay estos cambios, es bueno chequearse la glándula tiroides. La frecuencia de problemas tiroideos en el mundo anda alrededor de un 8 o un 10%. Yo siento que en nuestro país es un poquito más alta. Nosotros, nuestra población, tiende a tener un poquito más de problemas tiroideos. Somos de más riesgo para tener problemas tiroideos. Entonces, siempre es bueno en los chequeos estar viendo cómo está el asunto de tiroides. De las tiroides. Y es que eso lo que mencionas es muy cierto. Yo siento que últimamente hay, bueno, no sé, tal vez es que ahora buscamos más y tenemos más diagnóstico, pero sí tenemos mucha alteración en esa parte tiroidea. Muy bien, sigamos con las hormonas. Ahora, muchos, inclusive podcasts, hay mucha información con respecto al cortisol, ¿verdad? Y ahí también me estoy metiendo un poquillo en el mar del cortisol, ¿verdad? Pero el cortisol, muchas personas no conocen realmente qué hace el cortisol, inclusive uno lo puede ver tal vez en pacientes. Voy a ponerte un paciente burnout. De repente es como un ejemplo muy extremo, pero un paciente en burnout que viene con un mantenimiento de estrés bastante fuerte,
llega un momento que usted siente que el paciente también se vuelve como depresivo o se vuelve ansioso. Uno normalmente no le mide el cortisol a esas personas, pero uno asume que muchas veces por estrés persistente o prolongado, uno podría decir, bueno, y puede ser un efecto de cortisol. ¿Es así o no? ¿O es un tema que nos están metiendo en la cabeza? Porque esta pregunta se la hago porque hay mucho que se habla con respecto al cortisol. Yo entiendo muy bien, como somos profesionales de la salud, y entiendo muy bien qué hace el cortisol, pero realmente sí tiene que ver con nuestro estado de ánimo el cortisol. O vamos, casi que digo, es pura vara, yo voy a decir la palabra literal como tal, ¿verdad? Es lo que nos están diciendo con respecto al cortisol. Ok, esto podría ser 1, 2, 3, 4, 5 podcasts, Ok. el tema de cortisol. Antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta. Oh my God. ¿El cortisol es bueno o el cortisol es malo, Silvia? A mí me parece que el cortisol es bueno, ¿Hasta qué punto? hasta, bueno, cuando lo ocupo, cuando lo necesito, porque el cortisol me hace a mí poder responder de una manera a una situación. Ok, eso es muy importante. El cortisol es la hormona del estrés. Aquí estamos sentados muy a menos hablando, pero si en ese momento se viene un temblor muy fuerte, ¿usted qué va a hacer? Se va a quedar acá. Se va a quedar acá. Y que le caiga la lámpara encima. Vamos a ver, eso me recuerda, ¿te acuerdas el terremoto de Limón? Bueno, cuando sucedió el terremoto de Limón, 22 de abril, me acuerdo fue el cumpleaños de mi padre. Yo estaba en la escuela. Sí, yo también estaba en la escuela. Estaba en la escuela haciendo una tarea, me acuerdo, porque fue una tarde. Estaba haciendo una tarea y yo me acuerdo que tembló de gran magnitud y mi hermana salió corriendo y todo el mundo salió corriendo y Silvia Porra se quedó en la mesa. Ah, sí, está temblando. Y siguió con la tarea. Eso no sé si es anormal en mí, pero bueno, eso me sucedió. Bueno, si se está incendiando este lugar, ¿qué Pues usted claro, qué sale haría? corriendo ahí. Sale corriendo. Sí, Ok. literal. ¿Qué se liberó ahí? Se liberó cortisol. Sí. O sea, cortisol es la hormona del estrés. Y el cortisol es bueno, es necesario porque nos permite levantarnos de esta silla y salir corriendo ante un evento que va a poner en peligro nuestra vida o que nos asusta. ¿Cuál es el problema realmente con el cortisol? Es bueno, pero tampoco hay que abusar con No, el tema del tal cortisol. cual, como todo. Entonces, usted hablaba de un síndrome de burnout o de quemado. Eso se da en las personas que viven mucho estrés y que de pronto empieza a disminuir su calidad de vida, se empieza a enfermar. Lo que se tiene es una liberación crónica de cortisol. Y cuando usted está con la hormona del estrés crónicamente activa, eso va a ir produciendo principalmente, bueno, produce daño en todos los órganos, pero empieza a producir daño en tu cerebro y lo empieza a botagar, por llamarlo de esta manera. Lo que desde el punto de vista como endocrinólogo y desde el punto de vista como médico, lo que no es adecuado es a esta persona que vive crónicamente estresada, es medirle el cortisol para ver si está alto o no, porque realmente la medición de cortisol se requiere una medición especial, no es tan sencillo como medirlo. Pero si vos estás viviendo sobre esto, sin necesidad de medir el cortisol, yo sé que tienes un nivel alto de cortisol y eso te va a enfermar. Eso te va a debilitar. Incluso desde el punto de vista inmunológico, tus defensas se van a debilitar y la factura va a ir pasando. Te vas a empezar a enfermar, vas a empezar a tener problemas de sueño, porque claro, te des un montón de hormona del estrés activa y llegas a las 10 de la noche y esa hormona todavía está en tu cuerpo y a esa hora ya no debería haber esa hormona, debería haber niveles muy bajitos y la va a llegar a enfermar y la va a llegar a quemar. Síndrome de burnout, que es algo que sucede muy frecuentemente en nuestro medio el día de hoy. ¿A vos te ha pasado? A mí me ha pasado, me pasó durante la crisis de COVID, en el peor momento de que estábamos en pandemia con COVID, yo tuve un síndrome de burnout. Trabajamos muchísimo 24 horas seguidas. ¿Cómo hiciste para o sea, no resolverlo? Porque suena como, ¿cómo lo manejaste? O sea, Número uno, cuando uno está en este estado, lo primero que tiene que es reconocerlo. Y si yo no lo puedo reconocer, ojalá que alguien me lo haga ver. ¿y vos lo reconociste? Sí, yo lo reconocí. Y lo que hay que hacer es empezar a salirse de ese ciclo. De ese, porque si no salís de ese ciclo, no vas a recuperarte. Y lo otro es que generalmente no lo manejamos adecuadamente. A veces nos separamos un poquito y después regresamos a vivir lo mismo y otra vez volvemos a tener este síndrome.
Entonces, bueno, masoquismo, digo yo. masoquismo. Tenemos que cerrar este ciclo, tenemos que buscar qué nos está estresando y algo muy importante, tenemos que buscar ayuda, ayuda de los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Los psicólogos, los psiquiatras. Ellos son los que nos tienen que ayudar en esta parte. Ahora, a veces es difícil esa parte cuando a uno le pasa, porque cuesta en nuestro gremio a veces, sobre todo cuando somos personas sumamente ocupadas, vos sos una persona sumamente ocupada, poder detenerse un poco, bueno, decir, bueno, hey, hello, esto no es normal, esto me está pasando. ¿A vos te afectó una parte, o sea, mental también, pasar por el burnout? Y esto lo menciono un poco, y perdón que te lo personalice tanto, no estaba preparado yo creo que para contestar estas preguntas, ¿cierto? Pero es porque a veces, Se siente enfrente a la psicóloga, ya. viste, es porque para mucha gente tal vez es muy difícil entender, y este es el propósito de este podcast, entender las situaciones que nos pueden pasar a todos, a cualquier nivel donde estemos, depende, o sea, indiferentemente de lo que hagamos, lo trabajemos, etcétera. Entonces, reconocer realmente un tipo de alteración. Vos sos médico, ¿verdad? Un médico muy brillante, by the way, como es, literal. Y pasar por una situación así, pensaste en toda esta parte, pensaste fisiológicamente en lo que te estaba pasando. No, ¿No? al inicio no lo piensa. Realmente uno lo ve desde el punto de vista retrospectivo luego, que era lo que estaba sucediendo, que ya cuando uno se da cuenta. Usted dijo algo muy interesante, sos una persona muy ocupada. Bueno, ¿qué realmente significa ser una persona muy ocupada? Creo que siempre tenemos que estar pensando en eso. Y si realmente ese tiempo que estamos ocupando vale la pena ocuparlo de esa manera. Si ese estrés que estamos viviendo, pandemia fue algo muy diferente. Pandemia fue guerra, Literal. literal. En pandemia las personas se morían enfrente tuyo. Guerra. Eso fue diferente. Pero actualmente donde ya esto ha ido pasando, algunas personas todavía nos seguimos ocupando mucho y no nos damos el tiempo. Creo que desde el punto de vista hormonal, volviendo al tema desde el punto de vista hormonal, nuestro cuerpo no puede estar bajo estrés siempre. Eso nos va a afectar. No podemos tener cortisol alto siempre. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que buscar cuáles son las estrategias adecuadas. ¿Qué me está ocupando y de qué me está ocupando, qué realmente vale la pena ocupar? Y si realmente eso que me está ocupando 8, 10, 15 horas al día, realmente vale la pena. Esas horas de vida que me están quitando. Y para terminar, ando mala hoy, ¿eh? Ando muy mala, perdón. ¿Qué aprendiste vos de ese estado? O sea, ¿qué aprendiste en el sentido de que de repente lo que vos aprendiste le puede servir a alguien también? O sea, Hay que darse un alto. Número uno, no somos imprescindibles. okay. Número dos, esos ratos que estamos pasando de tiempo ocupado lo estamos pagando con la vida. Y número tres, realmente eso, o sea, darse su tiempo. Y a veces hay que cerrar ciclos y hay que cerrarlos completamente. Volver a verlos atrás con todo lo que nos ofrecieron y todo lo lindo que tuvimos, pero saber que ya no estamos en ese momento. Okay. Anotado, precisamente, y saber, y en forma de resumen, de que las hormonas, pues sí nos afectan, sí, las cosas, que ando hormonal, sí, ando hormonal, literal, ¿verdad? Que las hormonas sí tienen una acción importante en nuestro estado de ánimo. Cuando se sale un poco de la normalidad, sí debemos vernos, revisarnos, saber qué es lo que está pasando, ciertamente. Así que, entonces, si usted tiene un trastorno hormonal, va al doctor Badilla para que la compense. ¿Es así, doctor? ¿No más o menos? O de cualquier endocrinólogo. Bueno, pero estás aquí, entonces, decir que sí, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, Y si quiere un día hablamos de la hormona ¿de cuál? vitamina D. Bueno, esa hormona vitamina D es una hormona muy importante. Últimamente también muy de moda. Y yo digo de moda porque de repente tenemos mucho bombardeo de información. De todo hay en este tema de información. Tanto información muy real, muy veraz, así como mucha fake news que también tenemos con respecto a este tipo de situaciones médicas. Ha sido un gran placer tenerlo hoy. Vea que rápido se pasaron los 30 minutos. Usted estaba preocupado.
por qué íbamos a hablar en este podcast, pero vea todo lo que hablamos. Y nos quedaron un montón de temas sin hablar. Totalmente, pero usted está cordialmente invitado a una próxima, las que ustedes guste, de verdad que sí. Ha sido muy grato tenerlo, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y ya sabe, la puerta está abierta para cuando usted guste hablar de algún otro tema con respecto a la parte que usted te desarrolla, la parte de las hormonas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado el podcast. Espero que sí, estoy segura que sí. Yo creo que muchas mujeres estamos contentas hoy después de toda esta información. Yo sabía que era. Que esto no era normal. Esto no era normal, exactamente. No quiero a mi esposo por eso. Por eso, exactamente. No, es broma. Pero sabemos que sí, ciertamente son sustancias que de verdad nos regulan muchísimo, no solo en la parte metabólica, sino también en la parte de nuestro pensamiento y comportamiento o nuestro bienestar. Vamos a ponerlo así, bienestar mental. Muchas gracias, doctor. A usted las gracias. Este espacio es patrocinado por Sycus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.